Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Esta es la clase del día lunes 24 de agosto y el objetivo a trabajar es inferir significado de palabras a partir de claves contextuales en un poema, realizando un trabajo de manera rigurosa y perseverante. Estrategia, significado en contexto. ¿Qué es significado en contexto? A veces los textos contienen palabras y expresiones desconocidas o poco familiares y puedes reconocerlas a partir de las pistas que entrega el mismo texto. ¿Cómo puedo entender el significado de una palabra desconocida? Paso 1. Lee el texto y subraya la palabra o expresiones desconocidas. Paso 2. Lee la oración donde aparece la palabra que no conoces y fíjate en la oración que está antes y después de ella, ya que te darán las pistas para entender su significado. Paso 3. Piensa, ¿qué crees que significa la palabra desconocidas y qué palabras crees que se relacionan con ella? Paso 4. Responde la pregunta. Ejemplo de significado de palabra desconocida. Los canguros son conocidos por terminar su desarrollo en el interior de la bolsa marsupial que tiene su madre en la parte delantera. Allí se alimentan de la leche materna. Los koalas se comportan de la misma forma. Ellos se desarrollan en la bolsa marsupial y se alimentan de su leche. Piensa en lo que la palabra significa. La palabra es comporta. Está destacada ahí, subrayada. Lee la oración anterior, palabra desconocida, lee la oración posterior. Oración anterior. Los canguros son conocidos por terminar su desarrollo en el interior de la bolsa marsupial, que tiene su madre en la parte delantera. Allí se alimentan de la leche materna. Palabra desconocida, comporta. Lee la oración posterior. Ellos se desarrollan en la bolsa marsupial y se alimentan de su leche. Entonces, los koalas se comportan igual que los canguros. Se desarrollan en la bolsa marsupial y se alimentan de la leche materna. Entonces, la palabra comportan significa que actúan igual. Práctica independiente. Ahora vas a trabajar tú solito en el libro Practico mi comprensión lectora 2, segundo semestre, en la página 66 y 67. Lee el siguiente texto y responde las preguntas de la 1 a la 3. Texto: Un patriota quiero ser. Pregunta 1. ¿Qué significa ser un patriota para este niño? Pregunta 2. ¿Qué necesita ser el niño para convertirse en un patriota? Pregunta 3. Cuando el niño dice, de mis padres tengo amor, ¿quiere decir qué? Esta es la tarea evaluada de esta semana, por lo cual debes sacarle una foto a estas 3 preguntas y enviarla a tu profesora que revisa las tareas de lenguaje. Si tú eres del segundo A, envíaselo a la profesora Natalie Salgado. Si eres del segundo B, tienes que enviarla a la profesora Anita Larcón. Y si eres del segundo C, tienes que enviarla a la profesora Gaby Ortega. ¿Ya? Recuerda que esta es la actividad evaluada de la semana. Sigamos. Para comentar, esto no se escribe, solo se comenta con la familia. ¿Qué me costó más? ¿Qué es el significado en contexto? ¿Qué estrategia usaste? Esto es todo por esta es la primera clase del día 1. Recuerda que esto mismo es lo que vamos a ver en la clase online. Sigamos ahora con la clase del día jueves 27 de agosto. El objetivo es identificar características estructurales del poema, verso y estrofa, y propósito comunicativo, realizando un trabajo de manera rigurosa y perseverante. Recordemos el poema. El poema es un texto literario a través del cual el autor da a conocer sus sentimientos y emociones.
Generalmente está escrito en versos y posee rimas. A diferencia de los demás textos literarios, el poema no pretende narrar una historia, sino que pretende expresar los diferentes sentimientos que posee el autor. Propósito comunicativo. El propósito comunicativo de los poemas es expresar ideas, emociones y sentimientos por medio del lenguaje poético. Estructura del poema. Estrofa, verso, rima. Verso es la menor división estructurada que encontramos en el poema. Está constituido por oraciones o frases cortas que se escriben una en cada línea. Estrofa. Conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema, con características iguales. Se reconocen porque es la estructura del poema. Van separadas por espacio. Estrofa, aquí podemos ver que cada línea es un verso y el conjunto de versos es una estrofa. Elementos del poema: título, verso, estrofa, autor. Práctica independiente. Vas a trabajar tú solito. En el libro Practico mi comprensión lectora del segundo básico, segundo semestre, página 92. Vas a leer el siguiente texto y vas a responder las siguientes preguntas. El texto se llama Un paso de tortuga. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno rojo. Pregunta 1. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? Pregunta 2. ¿Cuántos versos tiene el poema? Pregunta 3. ¿Cuál es el propósito comunicativo del poema? Preguntas para comentar. No se escriben, solo se comentan con la familia. ¿Qué me costó más? ¿Qué es un verso? ¿Qué es una estrofa? Y esto es todo por la clase del día jueves 27 de agosto. ¿Ya? Ahora sigamos con la clase 3 de esta semana, que corresponde al viernes 28 de agosto. La clase 3 corresponde a un taller de habilidades, ¿ya? Donde vamos a trabajar textos que ya hemos trabajado anteriormente, ¿ya? Para seguir reforzándolo. El objetivo de esta clase es aplicar estrategias de comprensión lectora a partir de la lectura analítica de un artículo informativo. Vamos a trabajar para esto con el libro de comprensión lectora 1, que corresponde al primer semestre, ¿ya? De segundo básico. Y vamos a trabajar en la página 42, 43 y 44. Van a hacer en la página 42, van a realizar la primera pregunta. 1. El texto que vas a leer se llama Castor. ¿Qué sabes de los castores? Anota lo que ya sabes dentro del siguiente cuadro. Y vas a escribir ahora, acá, todo lo que tú sabes de los castores. Después de escribir, vas a responder esta pregunta. ¿Qué estrategia utilizaste para contestar esta pregunta? Activar conocimientos previos, recordar y localizar información, predecir, inferir o visualizar. Página 43. En la página 43 vas a leer el artículo informativo Los Castores. Luego, en la página 44 tenemos dos preguntas más. Pregunta 2. Marca con una X la alternativa correcta. ¿De dónde son nativos los castores? ¿De dónde son nativos los castores? A. De América del Sur y Europa. B. De América del Norte y Europa. C. De África y Europa. Luego de responder esta pregunta, vas a responder acá. ¿Qué estrategia utilizaste para contestar esta pregunta? Y vas a pintar el circulito que corresponde. Activar conocimientos previos, recordar y localizar información, predecir, inferir o visualizar. Luego vas a responder la pregunta 3. ¿Cómo crees que nadan los castores? Luego vas a responder. Cuando respondiste la pregunta 3, vas a responder. La pregunta 3. ¿A qué estrategia utilizaste para contestarla?
activar conocimientos previos, recordar y localizar información, predecir, inferir o visualizar. Esto es todo por esta semana del 24 al 28 de agosto. Chao, un abrazo a todos, espero que se encuentren bien.